Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa usando este hilo de Alice Diva con efecto sedoso en un tono rojo, es el número 106, y lo voy a tejer con un gancho de 2.50 milímetros. Hoy vamos a emplear la técnica de filet para hacer esta blusa. El diseño nos va a quedar en el centro y no importa la talla que estemos tejiendo, lo vamos a lograr dando la misma cantidad de vueltas antes de comenzar el diseño. Va a ser la misma cantidad de vueltas que vamos a hacer al final para darle altura. Lo mismo va a suceder en los lados. Este diseño tiene 25 casitas o cuadritos y va a tener 25 vueltas de casitas. Entonces, para lograr las diferentes tallas, solo le vamos a estar añadiendo casitas al principio y casitas al final. Las mismas que vamos a realizar al comienzo va a ser las mismas que vamos a realizar al final para que el diseño nos quede en el centro. Por ejemplo, la talla que vamos a hacer hoy en el tutorial es small y para ello vamos a tejer cadenas múltiplo de 3. Yo he tejido 99 cadenas y eso me va a dar 33 casitas. Las 25 casitas o cuadritos que tengo para el diseño más 4 en el comienzo son 29, más 4 al final van a ser 33 casitas. Para yo darle altura para esta talla voy a hacer 8 vueltas antes de hacer el diseño y 8 vueltas de altura después de finalizar el diseño. Yo les recomiendo le tomen un screenshot o una captura de pantalla para que les sea más cómodo irse guiando y realizar más fácil el diseño. Aquí yo les voy a estar dejando toda la información, la cantidad de cadenas, la cantidad de casitas que deben de tener por esa cantidad de cadenas y también las casitas que deben de tener al comienzo antes de comenzar el diseño y las casitas que deben de tener al final del diseño. Vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas. Yo voy a tejer 99 cadenas. Finalizadas las 99 cadenas, vamos a hacer 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hilo y vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava vamos a introducir el gancho y ahí vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer ahora 1, 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar aquí 1, 2 y en la tercera cadenita vamos a hacer un punto alto y vamos a continuar repitiendo 1 y 2 cadenas tomando hilo, saltando los 2 puntos de base y en el tercero introducimos el gancho y hacemos un punto alto, 2 cadenas, tomamos hilo y nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto de cadena punto alto. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a saltar 1, 2 y en el tercero y última cadenita ahí vamos a hacer un punto alto. Ahora subimos aquí con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y nos vamos sobre el punto alto y hacemos ahí un punto alto. Y vamos a repetir lo mismo, solo que ahora lo estamos tejiendo aquí sobre los puntos altos. Hacemos 2 cadenas, tomamos hilo y sobre el punto alto siempre aquí vamos a realizar un punto alto, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2 cadenas y aquí nos vamos a saltar 1 y 2 y en el tercer punto vamos a hacer un punto alto. Hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5, giramos el trabajo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto nuevamente. 1, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto. Y así vamos a continuar esta vuelta igual que hicimos la anterior. Para esta talla small
yo voy a hacer 8 vueltas antes de comenzar el diseño. He finalizado mis 8 vueltas para comenzar el diseño. Vamos a comenzar haciendo el diseño, subiendo con 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el trabajo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto hasta tener, en mi caso, 4 casitas antes de comenzar a hacer el diseño. Ya tengo la segunda, voy a hacer la tercera casita y ahora voy a hacer la cuarta. Aquí les muestro el gráfico con el tejido. Tengo 1, 2, 3 y 4. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 casitas y voy a comenzar a rellenar. Aquí rellenaríamos esta, dejaríamos libre la siguiente, que es esta, y después rellenamos la que sigue. Vamos a rellenar esta casita con un punto alto sobre el punto de cadena y otro punto alto en el siguiente punto de cadena. Y vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Tenemos ya la primera rellena. Vamos a separar con 2 cadenas y vamos a irnos sobre el punto alto y hacemos punto alto. Y ahora nos vamos a rellenar la siguiente casita haciendo punto alto sobre el punto de cadena y un segundo punto alto en el siguiente punto de cadena y hacemos el cuarto punto alto sobre el punto alto. Y les muestro cómo nos ha quedado igual al gráfico, una rellena, una vacía y una rellena. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 casitas. Aquí la vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 casitas y rellenamos la siguiente. Y después volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casitas y repetimos lo que hicimos en este otro lado. Rellenamos una casita, dejamos una vacía y rellenamos la siguiente. Y después finalizamos dejando vacía 4 casitas igual que el comienzo para que nos quede en el centro el diseño. Vamos a continuar tejiendo con 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto hasta tener 9 casitas vacías. Ya tengo las 9 casitas y ahora voy a rellenar la décima. Aquí voy a hacer un punto alto sobre el punto de cadena, otro punto alto sobre el punto de cadena y un punto alto sobre el punto alto. Y continúo tejiendo 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, así hasta tener 9 casitas vacías nuevamente. Ya tengo 9 casitas vacías y voy a rellenar la siguiente haciendo un punto alto sobre el punto de cadena, otro punto alto sobre el punto de cadena y un punto alto sobre el punto alto. Ahora nos toca igual que hicimos en este lado, dejar una casita vacía y rellenar la siguiente con un punto alto sobre el punto de cadena, otro punto alto sobre el punto de cadena y un punto alto sobre el punto alto. Aquí al final, si lo hemos contado bien, nos tiene que quedar la misma cantidad de casitas que dejamos en el principio. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a finalizar esas 4 casitas. Aquí hacemos punto alto en el tercer punto de cadena. Subimos con 1, 2, 3, 4 y 5 y volvemos a repetir 1, 2, 3 y 4 casitas. Ya he realizado las 4 casitas del comienzo de la segunda vuelta. Yo le he puesto un puntico aquí para diferenciar la vuelta que estamos trabajando y también le he puesto un marcador en ambos extremos para saber cuál fue la primera vuelta. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Dice que tenemos que dejar este espacio que sigue vacío. Esta casita que la vamos a hacer sobre la que rellenamos en la vuelta anterior y la vamos a dejar vacía.
La que vamos a rellenar es la siguiente, sobre el espacio de la vuelta anterior. Vamos a ubicar la siguiente casita vacía sobre la que habíamos rellenado en la vuelta anterior y ahora vamos a rellenar la siguiente. Hacemos punto alto sobre la cadena y otro punto alto sobre la siguiente cadena y punto alto sobre punto alto. Así es como nos ha quedado. Entonces aquí estamos en esta segunda vuelta, ya rellenamos esta casita y ahora tenemos que dejar nuevamente 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y rellenaríamos la décima. Aquí lo contamos igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y rellenaríamos la décima. Después dejaríamos esta sin tejer, vacía la casita y en la siguiente la volvemos a rellenar. Ya he tejido las 9 casitas vacías y ahora voy a rellenar la siguiente. Volvemos a hacer punto alto sobre el punto de cadena, otro punto alto sobre el siguiente punto de cadena y punto alto sobre punto alto. Y ahora nos tocaría aquí dejar vacía la casita. Entonces hacemos 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Y nos tocará rellenar la siguiente. Hacemos punto alto, otro punto alto y punto alto sobre punto alto. Aquí les muestro cómo lo hemos hecho. Hemos rellenado la casita, hemos dejado vacía la del centro y hemos rellenado la que sigue. Y ahora tendríamos que dejar 9 espacios nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y rellenaríamos el décimo. Aquí contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y rellenaríamos el décimo, que es el que teníamos vacío entre las 2 rellenas de la vuelta anterior. Ya tenemos las 9 casitas vacías y ahora nos toca rellenar la siguiente. Así que hacemos punto alto y punto alto sobre punto alto. Ya hemos rellenado esa casita y ahora vamos a guiarnos por el gráfico. Yo aquí en este otro extremo también marqué que estamos en la segunda vuelta para no tener equivocación. Entonces aquí hicimos esta casita, es esta que tenemos aquí. Ahora tenemos que dejar esta sin tejer y las 4 que nos corresponden para la talla. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 y esta que es la que nos corresponde al diseño. Entonces ahora terminamos de hacer esas 5 casitas y nos vamos a volver a encontrar. Ya finalicé esta vuelta con las 5 casitas vacías y ahora voy a subir con 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre vamos a empezar y terminar igual. Entonces ahora giramos el trabajo y hacemos las 4 casitas o las casitas que nos corresponden por side. En mi caso son esas 4. Ya estoy aquí en la tercera vuelta y nos correspondería hacer el diseño de esta forma. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 y comenzaríamos rellenando la primera casita, dejaríamos la segunda sin rellenar y la tercera la volviéramos a rellenar. Entonces, como les dije anteriormente, aquí nos toca rellenar, rellenaríamos con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto. La siguiente la dejaríamos sin rellenar. La que sigue la rellenamos con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto. Y se los muestro, nos ha quedado la misma flor igual que aquí con estos 5 cuadritos. Entonces ahora nos correspondería dejar de nuevo 9 casitas vacías y rellenaríamos la número 10. Ya tengo las 9 casitas vacías y voy a rellenar la siguiente, haciendo los 2 puntos altos sobre las 2 cadenas
y punto alto sobre punto alto. Estamos en el centro y ahora tendríamos que dejar nuevamente 9 casitas vacías y rellenaríamos la número décima, dejaríamos la siguiente vacía y la que sigue la volvemos a rellenar para terminar la flor igual que lo hicimos de este otro lado. Aquí tenemos una flor de 5 pétalos, aquí tenemos una de 4 y aquí una de 5. Ya tenemos las 9 casitas vacías y vamos a rellenar la siguiente con 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto. Hacemos 2 cadenas, dejamos esta casita vacía y la siguiente la volvemos a rellenar para hacer los 5 pétalos. Entonces aquí hacemos 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto. Y ahora nos quedarían las 4 casitas vacías. Finalicé las 4 casitas, hice 5 cadenas, tomo hilo, giro el trabajo y vuelvo a hacer 4 casitas para comenzar esta vuelta. Estamos ahora en la cuarta vuelta. Ya yo hice las 4 casitas de mi size, aquí están. Y ahora vamos a fijarnos en el diseño cuántas casitas tenemos que dejar vacías. Tenemos que dejar 3 casitas más. Entonces ahora vamos a tejer 3 casitas vacías sobre estas 3 casitas. Y nos correspondería entonces en la vuelta número 4 rellenar solo 2 casitas, dejar una vacía y rellenar la siguiente. Ahora lo vamos a hacer paso a paso. Ya tengo las 4 casitas de mi talla, las 3 del diseño y ahora me toca rellenar 2 casitas. Así hacemos 2 puntos altos, un punto alto sobre punto alto. Nos vamos sobre el siguiente punto de cadena y hacemos punto alto en el siguiente punto alto y sobre el punto alto nuevamente. Estamos en la vuelta número 4 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las 4 de mi talla y las 3 del diseño. Y aquí rellené las 2 casitas que son estas 2. Me toca la siguiente dejarla sin rellenar y la que sigue es la que vamos a rellenar. Vamos a dejar la siguiente vacía y la que sigue la vamos a rellenar. Después de haber rellenado esta casita, tenemos que dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 casitas vacías. Vamos a rellenar la número 12, la número 13 la vamos a dejar vacía y después rellenamos las 2 siguientes. Tengo mis 11 casitas vacías y ahora vamos a rellenar la que sigue. Vamos a dejar la siguiente casita vacía y nos toca rellenar las 2 siguientes. Si hay 2 puntos altos, punto alto sobre punto alto, ahora vamos a rellenar la que sigue con punto alto y punto alto sobre punto alto. Aquí al final me tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casitas. Igual que en el comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 casitas. Entonces vamos a finalizar esta vuelta haciendo esas 7 casitas. He finalizado esta vuelta haciendo 2 cadenas y punto alto sobre el tercer punto de cadena. Aquí vamos a subir igual con 1, 2, 3,
4, 5 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y punto alto sobre punto alto por 4 casitas, que es mi size. Estamos ahora aquí en la quinta vuelta, ya hice mis 4 casitas y correspondería dejar 3 casitas vacías, 2 rellenas, una vacía, una rellena, una vacía, una rellena. Después aquí dejaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vacías, una rellena, una vacía, una rellena, una vacía, 2 rellenas y 3 vacías para el diseño, y después en mi caso serían 4 para la talla que estoy haciendo. Y ahora vamos a continuar solos, porque ya es repetitivo solo irnos fijando en las vueltas para no equivocarnos y siempre tener en cuenta las vueltas que tenemos al principio y al final. Cuando finalicemos la vuelta número 25 del diseño, comenzaríamos a hacer las vueltas. Igual, en mi caso serían 8 vueltas para que sea uniforme y el diseño nos quede en el centro. Yo hice 8 vueltas al comienzo y 8 vueltas al final para darle largo. Entonces nos vamos a encontrar cuando hayamos finalizado todas las vueltas. Aquí les muestro cómo nos ha quedado ya el diseño finalizado, con 41 vueltas de largo. Tengo las 8 vacías, las 25 del diseño y 8 vueltas de casitas vacías nuevamente para tener esas 41 vueltas. Para hacer ahora la espalda, vamos a tejer la misma cantidad de cadenas que hicimos para el frente. En mi caso eran 99, me tiene que dar 33 casitas igual, y le voy a dar las 41 vueltas igual que el frente, pero sin el diseño. Aquí les muestro cómo nos ha quedado la espalda. Ya tengo enfrentadas las piezas. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas para la abertura del cuello para las diferentes tallas. Para este size yo voy a dejar una abertura de 26 centímetros y voy a estar cerrando aquí en los hombros por 5 cuadritos. Yo he puesto aquí los marcadores y entonces vamos a cerrar en ambos lados usando una técnica con el punto malla para que no se nos note. No tenemos que poner la pieza por el revés, sino que vamos a trabajar por el derecho. Tenemos la pieza por el derecho, que es por donde podemos ver la cadenita de este lado, y vemos las cadenitas de este otro lado. Los revés están hacia adentro. Ate hilo en el tercer punto de cadena. Tengo 1, 2 en el tercero. Ahí voy a introducir el gancho y voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Tomo hilo y me voy al otro lado donde tengo la primera casita, y en el tercer punto ahí voy a hacer un punto alto. De esta forma hemos conectado un lado con el otro. Ahora tenemos que hacer 1 y 2 cadenas, que es la separación que tenemos entre las casitas. Tenemos 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Entonces ya después que tengamos las 2 cadenas nos vamos hacia este lado y ahí vamos a hacer un punto alto. Tomamos hilo, nos vamos del otro lado al siguiente punto alto y ahí vamos a hacer un punto alto. Hacemos 1 y 2 cadenas para separar las casitas y nos vamos a este lado y hacemos un punto alto sobre el punto alto. Tomamos hilo y nos vamos del otro lado sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto. 2 cadenas para separar. Tomamos hilo y nos vamos al siguiente punto alto de este lado y hacemos punto alto. Tomamos hilo y nos vamos al siguiente punto alto del otro lado y hacemos punto alto. 2 cadenas para separar. Tomamos hilo y punto alto sobre el punto alto de este lado. Tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y ahí hacemos punto alto. 2 cadenas y ahora nos toca trabajar
sobre el punto alto donde tenemos el marcador. Lo vamos a quitar y ahí sobre ese punto alto hacemos el último punto alto de este lado, tomamos hilo y hacemos punto alto sobre el siguiente punto alto del otro lado. Ahora vamos a cortar el hilo y ajusto. Entonces esto mismo lo vamos a hacer del otro lado, igual por 5 casitas. Aquí les muestro cómo nos han quedado ya cerrados los hombros. Y ahora vamos a hacer ese mismo cierre aquí en el costado. Yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas para las diferentes tallas para la abertura del brazo. Como vamos a hacer el mismo cierre que hicimos en los hombros, nos va a aumentar alrededor de 2 centímetros más. Para cerrar el costado vamos a atar hilo, igual que hicimos en los hombros donde teníamos el tercer punto de cadena, y ahí mismo vamos a introducir el gancho y vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Tomamos hilo para conectar el otro lado en el tercer punto de cadena y hacemos un punto alto, 2 cadenas de separación entre casita y casita, y nos vamos de este lado y sobre el punto alto de este lado hacemos punto alto. Tomamos hilo, nos vamos sobre el punto alto del otro lado y hacemos ahí un punto alto, 2 cadenas de separación, tomamos hilo y de este lado volvemos a hacer punto alto, tomamos hilo, nos vamos del otro lado sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto, 2 cadenas de separación, y así continuamos haciendo este punto red en el costado de un lado y del otro. Lo vamos a ir conectando para en el siguiente punto alto, 2 cadenas, y así hasta llegar al marcador. Aquí les muestro cómo quedó el cierre en el costado y cómo nos dio más amplitud para la sisa. Podemos apreciar mejor el diseño de la blusa. Es un diseño ajustado. Y ahora vamos a comenzar a hacer las mangas. Y ahora vamos a atar hilo en el centro, aquí donde habíamos hecho la unión, para subir con 5 cadenas. Vamos a introducir el gancho donde mismo atamos el hilo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas que me representan las 3 cadenas, un punto alto y las otras 2 cadenitas, la separación entre las casitas. Entonces aquí estamos en el centro, aquí hay una casita, vamos a ponerla sobre el punto alto. Entonces ahora voy a subir aquí 1 y 2 cadenas y voy a hacer punto alto saltándome estas 2 cadenas, 2 cadenas y punto alto sobre este punto que tenemos aquí, 2 cadenas, punto alto sobre el punto alto o la barrita que teníamos de las 2 cadenas. Tenemos 1, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, así para tener casitas. Así vamos a continuar. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2 cadenas, y aquí donde habíamos hecho las 5 cadenitas vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto de cadena ahí nos vamos a deslizar. Yo ahora voy a girar el trabajo para subir con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hilo y me voy sobre el siguiente punto alto y hago punto alto, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Así vamos a hacer
por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta segunda vuelta en la manga haciendo 2 cadenitas y deslizándonos en el tercer punto de cadena. Ahora giramos el trabajo. Aquí voy a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y punto alto sobre punto alto. 2 cadenas y punto alto sobre punto alto. Así vamos a continuar haciendo vueltas de casita hasta 1 centímetro después del codo para comenzar a hacer aumentos para campanar la manga. Le he dado 24 vueltas para tener 1 centímetro después del codo. Esto me va a representar 24 centímetros. Entonces ahora vamos a comenzar a campanar la manga aumentando una cadena por casita. Aquí estábamos separando con 2 cadenas, ahora vamos a separar con 3 cadenas. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que me representan un punto alto y 3 cadenas de separación. Tomamos hilo, giramos el trabajo y vamos a seguir trabajando sobre los puntos altos, solo que ahora vamos a separar con 3 cadenas. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas, tomamos hilo y punto alto sobre punto alto. 1, 2, 3 cadenas y punto alto sobre punto alto. Y así vamos a continuar por toda esta vuelta y las demás vueltas hasta alcanzar el largo que necesitamos y después nos vamos a volver a encontrar para hacerle una terminación en la manga. Le he dado 45 vueltas y tengo 45 centímetros. Entonces ahora vamos a hacerle una terminación al final de la manga. Vamos a subir con una cadena y ya no vamos a girar el trabajo, sino que vamos a continuar tejiendo en redondo. En ese mismo punto hacemos un punto bajo y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas y sobre punto alto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y sobre punto alto, punto bajo. Así vamos a continuar por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 3 cadenas y deslizándonos en el primer punto bajo que hicimos. Introducimos el gancho y nos deslizamos. Ahora subimos aquí con una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a repetir la vuelta anterior haciendo 1, 2, 3 cadenas y punto bajo sobre punto bajo. Así vamos a continuar por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 3 cadenas y deslizándonos en el punto bajo que hicimos cuando comenzamos esta vuelta. Y aquí hemos finalizado toda la manga. Tomamos hilo y aseguramos. Hemos terminado una de las mangas, ahora vamos a hacer la otra igual a esta. Y cuando finalicemos ambas mangas nos vamos a encontrar para hacerle una terminación igual que esta alrededor del cuello. Vamos a atar hilo donde tenemos la unión del frente y la espalda aquí en el hombro. Entonces aquí voy a subir con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Aquí tenemos de separación entre punto alto y punto alto 2 cadenas. Si ustedes quieren que le quede ajustadito, lo pueden dejar con esas 2 cadenas de separación entre punto bajo. Yo voy a separar con 3 cadenas para que me quede más suelto. Entonces aquí voy a subir con 1, 2 y 3 cadenas igual que hicimos en las mangas. Punto bajo sobre el punto alto, 1, 2, 3 cadenas y punto bajo sobre el punto alto. 1, 2, 3 cadenas y punto bajo sobre el punto alto. Así voy a continuar por toda la vuelta del cuello. Vamos a finalizar esta vuelta con 3 cadenas y punto deslizado sobre el punto bajo que hicimos al comienzo de esta vuelta. Hacemos una cadena y punto bajo sobre punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y punto bajo sobre punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y punto bajo sobre punto bajo. Así vamos a hacer por toda la vuelta. Finalizamos esta vuelta deslizándonos en el primer punto, tomamos hilo y aseguramos.
Así nos ha quedado el cuello con esta terminación. Entonces ahora vamos a hacerle esa misma terminación en la parte baja de este top. Estamos ahora en la parte baja, hemos atado hilo en uno de los costados donde tenemos la unión y ahí mismo vamos a comenzar subiendo con una cadena y punto bajo en ese mismo espacio. Y ahora tenemos 2 cadenas de separación entre punto alto y punto alto. Vamos a hacer lo mismo, 2 cadenas y punto bajo sobre punto alto, 2 cadenas y punto bajo sobre punto alto, 2 cadenas y punto bajo sobre punto alto. Así vamos a hacer esta vuelta y la siguiente, igual que hicimos en las mangas y en el cuello. Cuando finalicemos las 2 vueltas nos volvemos a encontrar. Hola mis amantes del crochet, hoy hemos realizado esta blusa usando la técnica filet con un punto muy fácil pero con un resultado increíble. Nos ha quedado hermosa. Espero que la dejan conmigo, a que se suscriban si aún no lo han hecho, a que den like, a que compartan y a que me sigan en mi página de Instagram de 3 Crochet, donde pueden compartir sus trabajos conmigo. Nos vemos pronto. Bye bye.